Hoy quería comenzar esta columna de una manera, como arrancamos habitualmente, no desde un punto de vista moral, pero en algún momento vamos a hablar sobre la responsabilidad autoral, la responsabilidad de los cineastas a la hora de la realización de algunos documentales. Para eso tomamos un caso de estudio sumamente interesante, una película que para muchos marcó el inicio o lo que podría haber sido el inicio de una escuela de cine documental que no fue tomada por ningún cineasta ni ninguna cineasta posteriormente al estreno. Nos referimos a una obra de Luis Buñuel, un director de referencia para muchos, uno de los principales autores de lo que fue el surrealismo cinematográfico. Hemos hablado de él en otras oportunidades, muy por arriba. Hoy nos metemos un poco de lleno en lo que fue su primera etapa. Luego de hacer Un perro andaluz, luego de hacer La Edad de Oro, él realiza un documental que para mí es de lo más interesante que ha hecho en toda su carrera, pero también es de lo más controversial. Y eso no es menor decirlo, porque toda su obra tiene ese tinte controversial y polémico, que incluso, en la década de los 50, por ejemplo, películas que hizo en México, como Los Olvidados, que es una de las mejores películas de México, le valieron a él que lo intentaran expulsar de México, que lo quisieran exportar, si se quiere. Chao, no vuelvas más. Pero hoy nos vamos a remitir a esa tercera película que él realiza en la década de los 30, 1933, cuando él realiza Un perro andaluz y posteriormente La Edad de Oro, que no sé si han tenido la posibilidad de verlas. Son películas que él realiza junto con Salvador Dalí. Son películas que dan inicio al surrealismo cinematográfico, ambientadas y realizadas en Francia. Buñuel es un tipo del cual Mi último suspiro, que fue su autobiografía, que fue dictada, donde él escribe una especie de repaso de toda su vida, no habla mucho de la realización de la película a la que nos referimos hoy, pero habla un poco de sus inquietudes y es un poco un texto importante para conocerlo. Se ha escrito mucho sobre Buñuel, se ha filmado mucho sobre su obra, muchos documentales. Obviamente, creo yo que la mejor manera de conocer a un cineasta es viendo su obra, incluso te diría más que leer sobre su obra siempre es interesante, pero entendemos que había una especie de, no sé si negación, pero un miedo latente a caer en una especie de intelectualismo francés o una especie de burguesía surrealista que podría alejar al espectador de los objetivos del famoso manifiesto del surrealismo, que, como bien el nombre lo indica, es la realidad por sí misma. Buñuel tenía miedo de que las obras se habían vuelto de difícil acceso para el público general, para el público popular. Más aún, Buñuel tenía la inquietud de que el surrealismo debía servir para la sociedad, debía reflejar las problemáticas del mundo, debía tener una mirada mucho más vinculada con las crisis que estaba atravesando la sociedad, ya sea desde lo político, desde lo económico. Esto lo veremos a lo largo de toda la obra de Buñuel. En películas ya la mencionada, Los Olvidados, pero toda su obra contiene una crítica de alguna manera a las instituciones, principalmente a la Iglesia Católica. Por eso lo defenestraron tanto con La Edad de Oro, porque es una obra que tiene una dura crítica, ácida y burlona hacia la institución de la Iglesia. La alta burguesía se sintió muy ofendida por esa obra. Bueno, perdón, me meto ahí porque no vi tantas obras de él, vi solo dos, El perro andaluz y Los Olvidados, y cuando lo describiste y usabas adjetivos pensé que ibas a decir un gran provocador. Era un gran provocador, y yo creo que no era una provocación por el mero hecho de provocar, sino que él tenía algo para contar. El mensaje se construye a través del surrealismo, porque uno lo compara con Un perro andaluz, con La Edad de Oro, que es una suerte de la continuación, no porque sea una secuela, sino porque es la película que realizan con Dalí posteriormente a Un perro andaluz, y uno se da cuenta que hay un mensaje que nos quieren transmitir, pero muchas veces con los elementos propios del inconsciente humano. Claro. Para la tercera película, Buñuel se mete de lleno en España. Él viaja a España en un documental de 1933 que se llamó Las Urdes, Tierra sin Pan. Por favor,
díganme si han visto algo de esta película, que se consigue de manera gratuita en internet, en YouTube. Hay muchos videos, es un mediometraje, digamos, de... ¿Es lo que estamos viendo en imagen? Estamos viendo algunas imágenes. Bien. De 30 y pico de minutos. Es algo relativamente corto. Este documental, que fue filmado entre el 23 de abril y el 22 de mayo de 1933, está ambientado en una región montañosa de la provincia de Cáceres, en España, alrededor del pueblo de La Alberca. Las Urdes es un pueblo que se encuentra en las afueras de La Alberca, y La Alberca es una región, irónicamente, muy rica. Es una población feudal, donde todos los campesinos que tienen y manejan, digamos, los bienes, el dinero, están allí, mientras que en Las Urdes quedan los restos de una civilización que no ha alcanzado ningún tipo de desarrollo. Cuando la película se presenta como La Tierra sin pan, es literalmente personas que no saben lo que es el pan, porque viven en una tierra donde no lo pueden cultivar, donde no existe la educación, donde no existe ningún tipo de saneamiento urbano, donde prácticamente viven en la Edad Media. Y Buñuel decide documentar las vivencias de esta pequeña sociedad, de este poblado, de una manera que va a mezclar el surrealismo con la realidad misma y nos va a obligar al espectador, por eso algunos autores hablan de un juego sádico con esta película de Las Urdes, nos va a obligar a ver la miseria en la que esta gente se encuentra sumida y el fracaso del sistema político y económico de la España, década de los 30, de una España que va a rechazar de cuajo esta obra por tildarla de reaccionaria, provocadora, totalmente parcial, ¿no? Las imágenes hablan por sí mismas. Sin embargo, hay aspectos de este documental que me llevan a hablar y volver a la pregunta inicial de esto de la responsabilidad del autor. Más que nada cuando hablamos de documentales, ¿no? El documental tiene características propias que la ficción por ahí no mantiene. A mí me gusta mucho la ficción documental, lo hablábamos la semana pasada, quizás no estoy viendo mucho documental en este momento. Esta película de Buñuel yo creo que trasciende los límites del documental y se vuelve una película de referencia absoluta. ¿Por qué se critica tanto esta película los detractores de la obra de Buñuel? Porque se sabe, de lo que está documentado del rodaje de esta película, que Buñuel alteró y montó algunas escenas específicamente para dar la sensación de un shock mucho más latente, más que nada en lo que se refiere a los animales. Hay momentos, por ejemplo, ustedes saben que en estas zonas montañosas de España hay, por ejemplo, cabras que suben la montaña como escalándolas, sí, pegando saltos. Bueno, hay una escena donde hay una cabra. Son muy simbólicas estas imágenes, porque recordemos que el surrealismo está muy vinculado con los sueños, con lo onírico. Bueno, hay una escena donde vemos a una cabra cayendo y precipitándose a su muerte. Bueno, se supo que incluso algo se ve en la película, que la cabra no se cayó por un designio del destino, sino porque la arremetieron a un balazo. O por ejemplo, una escena muy reconocida de la película es cuando vemos a un burro siendo devorado por abejas. Y entendemos que en realidad al burro previamente lo asesinaron y lo untaron con miel para generar esa escena tan grotesca, pero que al mismo tiempo es tan latente de lo que cuenta la historia, ¿no? Que incluso ahí tiene toda una analogía con La Alberca, que es el pueblo feudal, y más abajo Las Urdes, que tienen esa connotación. Cuando empieza la película, en el pueblo, donde tienen, digamos, los bienes y el dinero y el bienestar, están celebrando un casamiento. Y para celebrar el casamiento están realizando un ritual bastante violento, que es degollar gallos. Que ya de por sí tiene toda una connotación desde político hasta sexual, porque el gallo representa el falo, y también la cuestión de la violencia sexual, la novia obligada a sostener el gallo mientras lo decapitan. Bueno, hay toda una cuestión onírica muy fuerte, pero al mismo tiempo también se refleja la barbarie a la que estas personas someten
a los habitantes de las Urdes, quienes no tienen ni siquiera agua potable, entre otras cosas. Desconocen lo que es el PAM, se asustan frente a la presencia de la cámara. Imagínense, en la década de los 30, una persona que no ha visto una ciudad, de repente ver a una persona que está rodando. Bueno, rodando, digo, una película. ¿Y cómo combina el factor documental con el género surrealista? A ver, la película tiene un carácter de reportaje, si se quiere, porque el cineasta es como que explora esta zona. Hay un locutor que va hablando, va contando algunos datos. Además, la película está basada en un libro de un antropólogo que pasó 20 años en la región analizando y estudiando a los pobladores, y la película tiene este carácter de reportaje, de documental clásico, digamos, pero intento describir, es muy difícil describir sin apoyarme en la imagen, sin mostrarles imágenes concretas de esto que les digo. Hay una escena donde, no quiero tampoco ser tan explícito, pero hay una escena donde prácticamente vemos a un niño morir de hambre, un niño que está totalmente desnutrido en los brazos de una mujer anciana, y la mujer cuenta, se está muriendo porque no tenemos para comer. Y la cámara, y acá también hay una gran crítica, la cámara no puede hacer nada para ayudar al niño, simplemente filmar esa muerte. Es una película que tiene muchas aristas para analizar, y sin lugar a dudas, una de estas dudas que nos deja es hasta qué punto el artista puede involucrarse en la realidad, o si bien ese involucramiento con la realidad, esa manipulación de la realidad, es en parte el hecho artístico en sí, que de alguna manera vendría a vislumbrar, a denunciar, a provocar un poco. Y es interesante porque ha sido eje de estudio. Se ha planteado un montón de aristas con este documental. Como les digo, yo creo que Buñuel, y esto no lo digo yo, en realidad lo dicen algunos críticos que saben, obviamente saben de verdad, pero que Buñuel se animó a plantear lo que podría haber sido una escuela documental, pero que nadie se animó a seguir. Y esto, claro, sucede en un contexto de miseria total, en una España que estaba, por un lado, defendiendo un modelo político y económico que la película claramente no reflejaba todo lo contrario. Y esa tradición del cine documental, ¿en España que no existía? ¿O no tenía referencias? No es que no existía, sino que me refiero a una forma de producir, a una forma de involucrarse con el objeto de estudio distinto a lo que se venía haciendo. Obviamente pasaron los años, pasaron las décadas, y surgió toda clase de obra vinculada desde la antropología hasta la búsqueda de un mensaje social, y claramente de documental podemos hablar por horas, desde España hasta Francia, México, todas las naciones, todas las nacionalidades por las que Buñuel pasó y dejó su marca. Fíjense, hizo cine en México, realizó algunas de las mejores películas jamás hechas en México. Pisó España, hizo tremendas obras en España. Francia, bueno, marcó. Realmente es interesante. Como para ya darle un cierre y bueno, dejarlos, y si ustedes tienen un comentario, les recomiendo una lectura indispensable. Año 2008-2009, el historietista Fermín Solís publica Buñuel en el laberinto de las tortugas. Es una historieta que se anima a plantear qué sucedió durante el rodaje de Buñuel y los colegas que lo acompañaron a las Urdes a filmar esta suerte de documental. Y lo interesante es que, a la falta de documentos que den cuenta de lo que sucedió durante el rodaje, el historietista... porque el historietista plantea en parte lo que se sabe. El documental Las Urdes Tierra sin PAM se realiza porque un amigo de Buñuel se gana el gordo de Navidad, que es la lotería básicamente. Es un premio que da la lotería, no es el premio mayor, pero era una suma de dinero importante. Un tipo que era militante anarquista y le dice: Luis, yo te doy el dinero para que hagamos este documental. Nos sacamos la lotería, hagamos el documental. Mira. Viajan, y allí lo que sucede es materia del sueño, o sea, no podemos saber qué sucedió. Por eso, Fermín Solís, que es un historietista muy interesante, no vamos a profundizar tanto en su obra, pero él se anima a explorar qué habrá sucedido durante el rodaje, las discusiones que habrán tenido entre Buñuel, el muchacho que manejaba la cámara, el productor,
Y en esa lectura de época, en un episodio muy concreto de la obra de Buñuel, previamente a él realizar toda la obra que lo marcaría, porque las 3 primeras películas, Un perro andaluz es la película más conocida quizás, pero pocas veces se estudia La Edad de Oro y Las Urdes Tierras sin Pan como obras precursoras de la filmografía de Buñuel. Y es muy interesante porque Solís lo que se anima a hacer es plantear, bueno, estas discusiones que se llevaban a cabo en el rodaje y esto que decimos de hasta qué punto, dice en un momento el camarógrafo, hasta qué punto nos podemos meter en la vida de estos aldeanos. Los estamos traumando, los estamos utilizando para tener... Acá vemos una viñeta que me parece fascinante, porque es el contrapunto entre lo que plantea el surrealismo y lo que plantea un documental clásico. Buñuel dice, no hay ninguna trampa en manipular una escena para conseguir que lo que se cuenta sea más claro. Y el otro, el muchacho que lo ayuda a rodar, dice, pero es como si utilizásemos a esta pobre gente para alcanzar los objetivos del surrealismo, provocar, revolver y agitar a la sociedad. Entonces, eso, para mí es una obra interesantísima, y hace unos años esta obra, Buñuel en el laberinto de las tortugas, fue adaptada en una película animada, por si la quieren ver, española, muy buena, que yo se las recomiendo, que contó con guión y storyboard diseñados por el mismo Fermín Solís, o sea que estuvo involucrado. ¿Y que se llama igual? Se llama igual. Bien, Buñuel en el laberinto de las tortugas. Es una película que cuenta también un poco sus inicios como cineasta, pero de una forma muy onírica, se toma muchas libertades el autor, y creo que bienvenido sea, porque la historieta, ya lo hemos hablado en otras oportunidades, permite eso. La historieta permite esa magia, volar la imaginación. Así que planteemos y veamos Las Urdes Tierras sin Pan, hablemos del fracaso de este sueño del hombre, esta maquinaria del hombre, un poblado que se encuentra aledaño a las grandes ciudades, a las opulentas ciudades, pero que no tienen el más mínimo ni derecho, ni material, ni recurso. Que podría haber sido, o sea, hay obras, ponerle, no sé si similares en la trama, pero producto de la ficción, no de manipular o no de ir a un lugar que efectivamente la gente está sufriendo esos males. Él en su obra siempre recorrió esos límites, o el límite que cruza supuestamente para la crítica es en esta obra particular. A ver, es compleja la pregunta. Ese es el único documental que hace de estas características. No actúan actores profesionales. Todo lo que vemos, todos los personajes que vemos en las películas son los aldeanos de verdad. Son las personas que allí se encuentran. Hay escenas puntuales. Los niños, por ejemplo, hay una escena que me parece alegóricamente bárbara, pero también es chocante. En la pequeña escuelita están los niños, y lo que Buñuel filma son los piecitos de los nenes abajo de los pupitres, descalzos obviamente. Alegoría tras alegoría hacen de esta película un mensaje muy poderoso. Recursos como el montaje, recursos como saber dónde posicionar la cámara, saber qué mostrar, saber hasta qué punto mostrar una escena, o por qué no, la niña muriendo de hambre en las calles de Las Urdes. Lo que siempre pienso acá es cuando se critica una obra que muestra parte de la realidad. Está bien, podemos ver las formas, la crítica social, digo, por lo que vos contabas. En vez de decir, estamos generando un sistema súper injusto, que hay una aldea pobrísima al lado de una gran ciudad. Sí, yo creo que en parte, teniendo en cuenta también que hacia la década de los 30 Buñuel ya se estaba involucrando más con el comunismo, digo, como una militancia política. Y con el contexto nacional, con supongo. El contexto nacional, netamente metido con el comunismo. La película habla mucho del fracaso de la llamada redistribución de las riquezas, ¿no? Y esto es polémico en sí mismo, porque él plantea en un momento, nosotros somos surrealistas, pero no nos estaremos alejando del mensaje del surrealismo. Nos estamos convirtiendo en los surrealistas que se juntan en el café de París, y nos juntamos con otros surrealistas, con poetas, con músicos, con escritores, con cineastas, y solo estamos entre nosotros, nos compartimos nuestras obras. ¿Y qué pasa de acá para afuera? ¿Qué pasa con el pueblo? El famoso rol de los intelectuales. Claro, ¿qué pasa con el pueblo? Mirá, la gente se está
muriendo de hambre. Y bueno, hay un poco de sensacionalismo con esta obra también. Hay un poco de espectacularización. Eso es lo que se le critica un poco. Al día de hoy hay un concepto muy interesante, pero ya acuñado en Latinoamérica, que no recuerdo qué cineasta lo acuña, que se llama pornomiseria. Que es justamente espectacularizar la pobreza de Latinoamérica para ganar premios en festivales, ¿no? Claro. El cineasta que, y tenemos muchos en la región, y en la región, y me refiero en la región, no te guarde nada, cineastas que montan una cámara filmando a gente que quizás está pasando una situación precaria muy fuerte, y quizás la película es solamente eso, es una cámara filmando durante 10 minutos a una persona pidiendo una moneda en un semáforo, y bueno, la obra tendrá su lectura, tendrá su importancia, y el concepto de la pornomiseria es el uso y abuso de esa imagen con el solo fin de ganar premios en festival y que de ahí ya está, no pase más. Es un límite interesante. Yo creo que con el caso de Buñuel es interesante porque él buscaba, y lo plantea Fermín Solís en un momento, en un diálogo que tiene Buñuel, remover conciencias, está bueno eso. Provocar. Quedará en uno ver si lo logra o no. Él habla en mi último suspiro, que es el libro final que él escribe, es su autobiografía. Él habla muy poco de esta etapa. Se nota que era algo que no quería mucho revelar en sus últimos días, así que de las Urdes, de su boca se sabe poco. Son autores que lo han estudiado, como por ejemplo Fernando Césarman. Tengo este libro, El ojo de Buñuel, Psicoanálisis desde una butaca. Es un libro de editorial Anagrama que para mí es fantástico. Recomiendo que es un libro difícil de conseguir, pero recomiendo que lo busquen. Una denuncia al estilo Buñuel, dice Césarman cuando se refiere a las Urdes en este libro, en cuando descubre lo que no se ve y lo que no se quiere ver en la realidad cotidiana. Las Urdes, un lugar aislado, sin contacto directo con la gran urbe, ignorante de cualquier progreso de toda industrialización, pesadilla que emerge del sueño como una realidad verdadera, inconsciente, que es inútil tratar siquiera de negar. Muchas escenas de la película provocan en el espectador una reacción de sufrimiento real, algunas veces de congoja y disgusto, otras de dolor y angustia, confrontación con una miseria de tal manera agresiva que rompe la barrera represiva que defiende a cada hombre de ver la parte miserable que hay en él mismo. Estímulo sádico, aunque con respuesta positiva, dada la atención que se dio a las Urdes, Buñuel consigue comprometer al espectador. Les guste o no, no van a salir indemnes de esta película. Tremendo. Bueno, pero también fue su forma, no sé, hablando acá de café, pero su forma de salir de ese café de París y darse de un balde de realidad. Está bien. Su testimonio Su testimonio de bueno, me meto en la más profunda de la miseria para salirme un poco de ese intelectualismo surrealista del que estaba quizá en esa época inmerso. Tal cual. Yo para cerrar me pregunto... Nos quedan 8 minutos. Pero para cerrar la columna, tiene que cerrar. Y un poco desafiando a Buñuel, la pregunta es, ¿qué pasó con esa gente después de este documental? ¿Su vida mejoró? Probablemente no. Pero escuchá, vale la pena estudiarlo a Buñuel, sin duda. Cuando decías se encuentra fácil, ¿te referías a que se ve en YouTube? Sí. Hay muchas versiones de esta película, digo versiones porque están en muchas calidades. Es una obra que en su momento se criticó porque se veía mal, se escuchaba mal. La película es muda originalmente. Años después de su estreno recibió una mención especial y el municipio, no me acuerdo qué municipio español, le concedió un dinero para que la puedan sonorizar, y de allí que la versión que se consigue en YouTube tiene una locución en francés, subtitulada en español. Hay muchas versiones, yo recomiendo que la busquen. Seguramente si buscan bien, quizás no en YouTube, en otras páginas, puedan llegar a encontrar alguna que otra versión restaurada, en mejor calidad, conservada mejor, no sé si restaurada, pero es de fácil acceso, como casi toda la obra de Buñuel. Hay que buscar un poquito nomás, ¿no? Indaguen. Sí, y bueno, recomiendo Buñuel en el laberinto de las tortugas, una novela gráfica alucinante, y si no la quieren leer porque es caro, por ahí este libro no es barato, bajen de internet la película con el mismo nombre, Buñuel en el laberinto de las tortugas.